Parece que no. Bueno, vamos a empezar entonces de una vez con nuestro análisis. Están con nosotros para justamente darle mayor calado a lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, en verdad, este extenso discurso con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Jesús Salazar Nishi. Buenas tardes. Bueno, largo el discurso, ya lo hemos comentado varias veces, pero así, en general, una visión genérica, ¿qué les ha parecido? A ver, empecemos con el exministro. Ante todo, muchas gracias. Feliz 28. Feliz 28. A ustedes. A ver, el discurso es un discurso largo, cumple con lo que se espera, que es rendir cuentas de lo que se ha hecho, pero creo que no sé si logra transmitir con claridad un mensaje de cambio, de reenganchar la confianza que tanto reclama el sector empresarial y que revierta esta situación de retroceso que vive la mayoría de peruanos en su bienestar económico. Creo que no ha habido populismo, digamos, no ha habido nada, digamos, excepcional. Es un discurso bastante tradicional. Quizás la parte que menos me ha gustado a mí ha sido esa aspiración a incrementar el salario mínimo, que creo que es una medida populista, que no sé si los empresarios están muy felices, y tampoco atiende el problema central, que es la precarización del mercado de trabajo y la informalidad. Entonces, creo que eso es algo a ser debatido en el Consejo Nacional del Trabajo, pero en líneas generales creo que nos hemos perdido un poco en el detalle de las cifras. Si puedo sacar alguna conclusión es que ha sido cumplidor, ha sido tradicional. Hay algunas ideas innovadoras que toca profundizar y vamos, ahora más bien le toca al gobierno pasar del dicho a la acción, ¿no? Y yo creo que vamos a ver en las próximas semanas probablemente mucho más detalle de lo que ha anunciado la presidenta. Exacto. ¿Los empresarios están contentos o no, señor Salazar? Bueno, primero, Maite, feliz 28, a ti, a tu audiencia, gracias por la invitación. En efecto, estos más de 3 horas 10 de discurso, muy prolongados, ha tenido la intención, estimo yo, de generar confianza en lo que la presidenta y este gobierno quiere hacer a lo largo de los meses que todavía le queda, o de los años que todavía le queda de gestión. Yo debo reconocer que empezó haciendo una foto de lo que está pasando ahora, hablando de la caída de la producción, hablando de las grandes brechas sociales que existen, hablando de la corrupción del Estado, hablando de corrupción de funcionarios por más de 24.000 millones de soles, hablando de los problemas sociales que hemos tenido, de la violencia social, de los 61 muertos, reconociéndole y pidiendo perdón, y que no va a haber impunidad para nadie ante esto. Creo que eso es una muy buena medida y una buena señal que tiende puentes para lograr lo que ella misma pidió, un pacto de reconciliación. Ella ha hablado concretamente de un pacto de reconciliación que busque la paz, la justicia y la igualdad. Eso creo que es una buena señal para el país en general. Luego de eso he encontrado una diversidad de propuestas, proyectos y de temas que resultaría, pues, no sé, 6 horas más para poder explicar todos los puntos. Sin embargo, me quedaría con que hay muchas iniciativas buenas del gobierno. ¿Quién no va a estar de acuerdo con impulsar la economía a través de las edificaciones o grandes obras de infraestructura que el país necesita? Ha hablado mucho sobre la autoridad de infraestructura, autoridad autónoma de infraestructura, me parece muy bien. Ha hablado de una petroquímica en el país, para la industria es sumamente necesario. En fin, hay varias medidas. Coincido con Miguel en el sentido de que no se puede hablar en este momento de remuneración mínima vital. Cuando el empleo precario en el país sigue creciendo, cuando la economía sigue cayendo, hemos tenido un mayo de un menos 1.4% del PBI, algo que no se veía hace muchísimos años, desde la época de la crisis mundial. Entonces, creo que tendríamos que empezar a ver parte por dónde nos quedamos en el discurso, ¿no? Claro, ambos coinciden en que ha sido un discurso cumplidor, que, digamos, no ha generado ninguna sobresalto, no hemos visto cosas muy extremas, pero a ambos dicen que no les termina de generar confianza. ¿En qué tendría que haber ahondado el discurso para que ustedes salgan contentos y digan, bueno, si esto es viable? Porque evidentemente son obras de mucha envergadura, hay cosas innovadoras, pero digamos que planteemos las 3 cosas que hoy le preocupa a la ciudadanía peruana en función a las encuestas: el tema económico, la inseguridad ciudadana y el tema del climático, digamos. Empecemos por la economía. A ver, yo creo que el discurso va en la misma línea de lo que el gobierno ha hecho. Al gobierno no le ha faltado iniciativa
de acompañar obras, de darle apoyo a las MIPES. El Compunche ha sido, digamos, un sello distintivo en los últimos 8 meses y ha sido como digamos, el norte que ha guiado y han continuado hablando bajo esta sombría, digamos, Compunche. Yo me pregunto si es que este programa ha sido efectivo en animar la inversión privada. Yo pensaría que si bien todavía es prematuro llegar a conclusiones definitivas, eso no va a mover, digamos, esta caída en las expectativas o esta sensación de desánimo que aún enfrentan muchos inversionistas. Yo creo que algo que ha faltado en el discurso ciertamente ha sido el hecho de que hay mucho costo de transacción, mucho trámite, mucha permisología que hace que proyectos que están casi listos en la puerta del horno no se concreten. ¿Y esto por qué? Porque hay mucha o temor a tomar decisiones o hay mucho permiso a mandos intermedios que impide que esa cartera de proyectos vea la luz del día. Entonces, creo que se ha mencionado muy a la pasadita la necesidad de seguir destrabando proyectos, y eso creo que una dosis de un shock de gestión pública, que es lo que hace falta, yo no lo he escuchado en el discurso de la presidenta. Sin embargo, por ejemplo, y le hago la misma pregunta a ustedes, se han hablado, por ejemplo, de una necesidad de mejorar el servicio público, la creación de un centro de asistencia especializado para el gobierno regional, los gobiernos locales, que sepan justamente utilizar estos fondos, y obviamente también incluso hay un proyecto de ley para mejorar justamente el servicio civil, como decía. ¿Qué haría falta para que eso, que suena bien, y incluso hasta es evidente que lo necesitamos, se concrete? ¿Qué le pedirían a la presidenta para que esas dos medidas, por lo menos, puedan tener luz? En definitiva, las brechas que se nota entre el gobierno central y los gobiernos regionales son muy grandes. A ver, a mí que me ha tocado visitar más de 18 regiones a lo largo de este año y medio, y viendo la capacidad de gestión que hay en cada región, es indudable que se requiere de capacitación técnica. Han hablado hasta de un compunche gerente, compunche. Sí. Me parece bien las iniciativas, pero yo quiero irme un poquito más allá. De lo que decía Miguel, coincido en la visión de largo plazo. Yo he encontrado hoy muchas medidas de corto plazo para realizarse que me parecen correctas, pero ¿qué esperaba el día de hoy como industrial, como empresario, como dirigente gremial? Una visión de largo plazo de desarrollo país. Creo que eso nos falta. El compunche es una actividad que el gobierno hace de manera inmediata para generar algunos impulsos y reactivaciones de la economía, que me parece bien. Hablar de microcréditos, me parecen correctos, pero la pregunta que nos hacemos los peruanos, en especial los empresarios, ¿a dónde estamos conduciendo a nuestro país? Entonces, yo quisiera ver una cantidad de acciones articuladas hacia una visión de desarrollo de largo plazo. Creo que eso nos faltó. Lo vamos a dejar ahí, vamos a ir a una pausa con Cintia Malpartida, que está justamente en los Perú. Vemos aquí a la mesa. Entonces, en efecto, ustedes coinciden que hay que dar seguridad, también los congresistas lo han dicho. Ahora, aun cuando son medidas de corto plazo, sí se han dejado deslizar algunas que tienen que tener más proyección en el tiempo, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de que el gobierno ya haría una propuesta para modificar o presentar un sistema previsional. Incluso ha dicho que va a ser multipilar. También se ha hablado de la creación de unos fondos soberanos de inversión que estarían destinados a temas de salud, a un pasivo previsional. Eso no se puede hacer en un año. ¿Qué ha querido el gobierno de la señora Boluarte indicar con este tipo de medidas que son en efecto de mayor calado? ¿Cómo los interpretamos? A ver, la reforma previsional no es nuevo, porque yo creo que ya había una propuesta que el MEF lanzó, que es una propuesta de un grupo multisectorial, que está el BCR y otras entidades. Ahora, creo que esto va a entrar en discusión en el Congreso, y coincido contigo, Maite, que va a ser probablemente uno de los temas centrales, que ojalá no se dé en el marco de retiros ni populismo legislativo, ¿no? Y se tome con seriedad esto. La cuestión del fondo de soberano que han establecido es interesante, pero hay que ver los detalles. Justamente yo estaba en la espera, leyendo y revisando por encima la exposición de motivos del pedido de facultades que la presidenta ha solicitado al Congreso. Y ahí creo que la idea es cómo uno puede copiar un modelo tipo lo que existe en Chile o en otros países ricos en recursos naturales como Noruega, que tienen unos fondos
donde se invierten a largo plazo para cerrar brecha en infraestructura y a su vez para poder generar una rentabilidad que le dé sustento a las pensiones futuras. Esto es interesante, existe el Fondo de Estabilización ya en el país, existe el Fondo Consolidado de Reservas que maneja la ONP, esto sería pues un nuevo fondo. No me queda claro cómo se va a nutrir este fondo, de qué tipo de recursos, y tampoco me queda claro cómo esto se concilia con otro objetivo del MEF, que es tener una cuenta única del Tesoro, donde no hay fondos, sino un solo fondo, que es el Tesoro Público. Yo creo que hay mucho detalle técnico que falta, pero yo coincido con la visión de que si bien el 80% ha sido cosas de corto plazo, 20% ha sido intentar plantear algunas reformas de largo plazo, y creo que el tema de la seguridad social, el tema de cómo cerrar la brecha de infraestructura, que cada vez se hace más abultada, son temas que son apropiados y que no podemos parar de vista, ¿no? La OCDE, que es una aspiración del Perú, probablemente incluya recomendaciones para avanzar en estos frentes. Y señor Salazar, en esa misma lógica, otras cosas que también se han planteado que tienen proyección en el tiempo son las reformas políticas. Se ha hablado de bicameralidad, se ha hablado de mejorar la forma y la calidad en que se dan leyes en el Perú a través de modificaciones al reglamento del Congreso, el artículo 77, para que sea mucho más rápido. ¿Allí usted cree que en efecto se están dando algunas pinceladas de lo que podría ser una visión no de un año, sino de más? Yo voy a reconocer y quiero reconocer que el mensaje de la presidencia ha abarcado muchos aspectos, temas sociales, económicos, políticos, y la propuesta es muy concreta. Yo creo que este tema político es de gran relevancia para nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de las disyuntivas de que si nos quedamos hasta el 26 o no, si hay elecciones mañana o no, y cada vez que se tratan de esos temas se nos viene a nosotros una gran preocupación. ¿Qué está pasando con la institucionalidad en nuestro país? Entonces, necesitamos reforzar la institucionalidad en nuestro país. No se trata, por ejemplo, de hablar de elecciones para mañana mismo, porque yo me preguntaría, ¿y mañana qué tenemos para escoger y qué escenario político estamos manejando? Así que hablar de reformas, de políticas hoy en nuestro país es vital. Busquemos cómo, por ejemplo, generar institucionalidad en los partidos políticos. Mejoremos la representación nacional, tal y como se está proponiendo, como lo ha propuesto hoy la presidenta. Entonces, sí son temas relevantes que deben captar la atención de la ciudadanía, ¿no? Y otro tema que le interesa, sí, adelante. Algo que me parece que creo que ha pasado un poco desapercibido es que hay una propuesta interesante de modificar el reglamento del Congreso para que no se aprueben tan ligeramente normas que son observadas por el Ejecutivo y son aprobadas por insistencia en el Legislativo. Hay mucha norma declarativa y hay normas que son iniciativa de gasto y que son perniciosas porque genera expectativas que finalmente no se cumplen o acaban en el Tribunal Constitucional. Correcto. Entonces creo que eso es positivo porque trata de mejorar la calidad regulatoria de las normas que se aprueban en el Parlamento. Eso me parece positivo. Ahora veremos si es que tiene eco en el Congreso, ¿no? Porque depende de ellos modificar ese reglamento. Así es. Bueno, y vamos a ir a un corte para seguir con esta mesa de análisis. Vendremos con un experto más en estos temas, y que no se vayan. Es el Día de la Patria y estamos aquí celebrándolo. Sucesos más importantes de la semana y la información en vivo están en TV Perú Noticias. Los sábados en 3 ediciones, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Y los domingos en doble horario, 7 de la mañana y 7 de la noche. La noticia plural y responsable, en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Los domingos a las 9. Historias desde una óptica distinta. El cariño a la gente para mí es mi mayor logro, la verdad. Acercándonos a temas de interés y crónicas urbanas. Lucha Reyes, la cantante criolla, en esta zona aquí, esta era su casa. Especiales TV Perú, nueva temporada.
Celebremos juntos la fiesta del Perú, en vivo y en directo en una transmisión especial. Todos nuestros equipos desplegados ofreciendo una amplia cobertura. El 29 viviremos la gran fiesta del desfile cívico-militar. Nuevamente, después de 3 años, vuelve a la Avenida Brasil. 300 profesionales desplegados para ofrecerle más de 15 horas de transmisión en vivo. Este 29 de julio, vistamos los colores patrios por TV Perú. Es un error cambiar un esquema si ha ganado más de 2 partidos seguidos. El reglamento es claro, no se puede cargar al arquero en el área chica. Con VAR o sin VAR, siempre habrá quejas del arbitraje. ¿De qué sirve dominar el partido? Los resultados son los que mandan. Un espacio para los que viven y sienten el fútbol. Todo fútbol. Pitazo inicial. Los domingos a las 8 de la noche. Buscamos en internet qué significa Perú. Pero el Perú es más que palabras. Para mí es mi comida. Mi cultura. Mi historia. Para mí es mi pasión. Hay muchos motivos para sentir orgullo. Recuerda que unidos podemos superar cualquier desafío y construir un futuro mejor. ¡Felices fiestas patrias! Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el discurso de rendición de cuentas, como ella misma ha indicado, de la presidenta Boluarte. Y ahora tenemos a un nuevo miembro en este panel. Está con nosotros Flavio Aucejo, especialista en políticas públicas. Y bueno, le planteo a los tres, ¿qué sienten que faltó en este extenso discurso, si es que faltó algo? Empecemos con Flavio, a ver. Sí, muy buenas tardes con todos. Yo creo que ha habido ausencias importantes. Ajá. Me llamó poderosamente la atención la poca referencia que se hace a uno de los sectores que puede ser muy dinamizador de la economía, como es el turismo. Si uno mira el texto escrito, creo que media carilla lo que le dedica, ¿no? Cuando eso tiene un tremendo potencial. No vi ninguna referencia a otros sectores que son potenciales también promotores, como en los 90 no era la agroindustria, hoy día lo es, como es forestal o aquicultura. Tampoco ninguna referencia a eso, ¿no? Y el tema ambiental, creo que ni la palabra está en todo el discurso, cuando es un elemento clave en nuestro país y es una de las razones por las cuales estamos a punto de enfrentar el fenómeno del niño global. ¿Alguna otra? Sí, Jesús. A ver, yo en el primer bloque hablaba de un tema de visión, de desarrollo a futuro y saber hacia dónde estamos caminando. Cuando se nos dan muchas medidas concretas de corto plazo, uno se queda con la pregunta si eso es bueno o malo y la respuesta va a ser dependiendo a dónde quieres caminar. Si yo supiera a dónde estoy caminando como desarrollo de país, yo diría, esta coyuntura me dice que esta actividad que estás haciendo está bien o está mal. Creo que ahí faltó un poco dar el horizonte de desarrollo que tenemos. Por eso desde la Sociedad Nacional de Industria venimos hace tiempo proponiendo que el Perú decida ya su crecimiento a través de potenciar varios sectores de la manufactura. Entonces, creo que, y así como lo acaba de decir el amigo que me antecedió, hay sectores como forestal, pesca y acuicultura, alimentos, textil y confecciones, que podrían ser los grandes motores de desarrollo de la economía en el Perú. Mencionó el sector textil y mencionó que había un proyecto de ley. A ver, pero ¿qué pasa con este proyecto de ley presentado? Nuevamente, cortoplacista. ¿Qué piensa o qué pide? Beneficios de 1 año para los que inviertan en el sector. Yo me pregunto, un industrial que tiene que invertir en tecnología, maquinaria, personal, mano de obra, ¿podría invertir, hacer grandes inversiones para 1 año de beneficios? O sea, no tenemos una visión de desarrollo hacia el futuro. El mundo está
peleando por ese mercado global. El mundo está dando muchas facilidades. Centroamérica en confecciones ha exonerado de impuestos a la renta para los que van a invertir. El Perú no lo hace. ¿Qué están haciendo los confeccionistas peruanos? Están yendo para Centroamérica. Entonces, no solamente esa falta de visión, de desarrollo general y decir y tomar la decisión, el Perú va a ser un país industrializado en los próximos 50 años. Bueno, demos la ruta y veamos cómo hacer. Creo que eso es un gran vacío. Y el otro, si me permite, es muy rápido, es el tema de la formalidad laboral. A mí me preocupa muchísimo que en un país con 80% de formalidad laboral no se toque en un discurso presidencial. No estoy pidiendo que lo resuelvan en un año ni en un discurso, pero debería formar parte de nuestra política de Estado. Y sí se habló de remuneración mínima, por ejemplo. Tal cual. Vamos a ver, señor Salazar, pero queremos ir con Alex. Gracias. Bueno, y hablemos entonces de este tipo de políticas que representa el Ministerio de Educación. ¿Ustedes han echado en menos algunas políticas sociales, educación, salud, el tema de la desnutrición? ¿O pueden ver por ahí que hay una lectura sobre eso? Antes de entrar en eso, Maite, yo quisiera hablar de dos temas de la discusión anterior, porque, y de hecho conectado con lo que decía la ministra, de buscar más colaboración público-privada. Jesús habla acerca de un Estado más promotor, que incentive la diversificación, mayor valor agregado. Pero un paso previo es asegurar que haya seguridad jurídica en el país. Y no hemos escuchado ni una sola palabra de la presidenta respecto a las amenazas a la seguridad jurídica que ciertos actores, como el alcalde de Lima y otros, están haciendo, que vulneran de un sopapo el marco normativo y la credibilidad que tiene el país como una plaza de inversión. Entonces, hablando de omisiones, creo que eso, sin seguridad jurídica no hay inversión. Y eso obviamente lo sabe un empresario ciertamente. Y lo segundo es, hablando ya en el tema de la falta de políticas de formalización, la ministra ya lo decía, el tema de la meritocracia en el magisterio es absolutamente necesario. Acá no lo ha mencionado la presidenta, me imagino por razones obvias de estar en el Parlamento, pero el Congreso ha aprobado una serie de normas que se bajan, que se tiran abajo a la meritocracia, justamente con nombramientos de personal docente, y creo que sería coherente continuar con esa lógica, porque finalmente la forma de reducir la informalidad es mejorar la productividad de los trabajadores. Y eso se logra hacia una oferta educativa superior y técnica que esté a la altura de las demandas de las empresas y lo que el mercado exige. Entonces, creo que son temas, antes de entrar a lo social, que definitivamente deben ser encaradas por el gobierno en los siguientes meses. Claro, y hablando de lo social, Flavio, por ejemplo, el tema de la meritocracia y la mejora de la calidad de los funcionarios públicos, la presidenta empezó el discurso diciendo que había había una devastación de la administración pública y ha mencionado algunas cosas concretas, ¿no? Hay el punche gerentes, hay la creación de este centro de especialización vinculado a los gobiernos regionales, locales. Suena bien, pero ¿qué hay que hacer para que en verdad tenga continuidad? Lo que ocurre es que en la misma línea del diálogo, o sea, tú tienes que si tú escuchas a la ministra de Educación o escuchas el discurso presidencial, pareciera que no han estado en el país en los últimos meses. Porque claramente hay un desmantelamiento de un esfuerzo por generar una educación superior de calidad. Y sin una educación superior de calidad no hay diversificación, no hay industria, no hay absolutamente nada. Y eso se ha desmantelado, ¿no? Tienes un nombramiento de docentes simplemente por temporalidad. Tienes un paso adicional del propio ministerio de autorizar la contratación docente para escuelas de educación intercultural bilingüe, que es simplemente dar plazas. Entonces, el discurso no se coincide con las decisiones que hemos estado observando en los últimos meses. Entonces, ahí ya hay Se supone que las que vienen serán distintas y deberían alinearse con lo que ha mencionado hoy. Bueno, pero por los hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, yo no observo ninguna señal en esa línea, ¿no? Y lo mismo pasa en general en el discurso. Tú ves un conjunto de acciones que no están dando una señal de desarrollo, pero tampoco te están dando ninguna señal en el sentido de, ok, no hay un problema de dinero, porque en Perú no hay problema de dinero, hay un problema de quién tiene la capacidad para canalizar esos recursos. Si empezamos a utilizar una plantilla para ver cuánto suma todo lo que se está proponiendo, son varios miles de millones de soles. La pregunta es, si lo vemos desde el gobierno nacional, estamos hablando solo de transferencias a gobiernos regionales y locales. Pero eso lo tiene que ejecutar alguien, desde las acciones preventivas para el niño global hasta el generar todos estos centros que tú comentas, entonces, y que están en el discurso. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a hacer eso? Y nuevamente,
los antecedentes son malos, porque el nombramiento no solamente está en el caso de las personas que tienen que ser los ejecutores, sino está en el nombramiento de los que tienen que ser los líderes. Y los líderes tienen que tener determinado perfil. Vayamos al último caso, digamos, mediático, que es el nombramiento en el Seguro Social. Entonces, si tú tienes una persona que es la que tiene que liderar la iniciativa, que no tiene la idoneidad para liderar esa iniciativa, las probabilidades de que eso fracase son muy altas, ¿no? Claro, y hay una serie de normas además que ella ha planteado, cerca de 50, de las cuales 33 tienen que ver con seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Es otro tema que preocupa mucho a la población. Al respecto, ¿qué podemos decir? ¿A ustedes les parece que este marco normativo que va a desarrollar serviría o hay que hacer algo más? ¿No? Se habla incluso de la creación de una nueva categoría dentro de la Policía Nacional. Mira, a mí si me permites un segundito. Sí. El problema de la inseguridad ciudadana es un problema que en realidad no hemos logrado atender hasta el momento y se ha agudizado con ese tema de una migración masiva desordenada, con prácticas delincuenciales no conocidas por nuestra policía. Si tú hablas con oficiales de la policía se quedan sorprendidos, digamos, porque era una cosa que no se practicaba entre comillas en nuestro país, ¿no? Y lo que ocurre es que no ha habido una aproximación, ha habido mucha voluntad, pero que no se ha traducido en decisiones concretas a nivel de gestión. Hay una Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que la lidera el presidente o presidente de la República. A pesar de eso, no tiene acciones efectivas. Y eso es porque el problema de seguridad ciudadana no es un problema que está restringido al Ministerio del Interior. Es un problema que involucra a muchos actores y que requiere claridad en términos de objetivos y en términos de una estrategia de cómo desplegarse de una manera holística, digamos, para lograr atender los problemas de fondo, que es, en realidad, lo que está referido no solamente a combatirlo, sino sobre todo a la prevención. Este tema del trabajo con los jóvenes y demás tiene que ver con un tema de prevención también. Claro. Y señor Salazar, sí. Sí, no, si me permites, yo quería tomar un tema que me pareció muy relevante del mensaje que quisiera traerlo a la discusión, que es el tema. Empezó diciendo que quiere cerrar este gobierno las grandes brechas sociales. Vamos un minutito con Alex Vivo. Vamos a ver justamente la producción. Muy bien. Bueno, continuemos, señor Salazar. Hablamos con el ministro de la Producción. ¿Le parece interesante lo que menciona? Estábamos hablando, y estaba tratando de hablar del tema de las regiones, sin embargo no puedo evitar referirme a dos temas que ha tocado el ministro. El primero es el tema de las compras públicas. Ajá. Hay una ley 31578 que fue aprobada en octubre del año pasado, que espera hasta ahora la reglamentación. ¿Qué cosa dice esta ley? Que el 40% de las compras públicas tienen que ser adjudicadas a MIPES, micros y pequeñas empresas y medianas, de fabricación nacional, o sea, las manufactureras. Esto es sumamente relevante para reactivar sectores tan dolidos de la industria manufacturera como es el de textil y confecciones, justamente. No sé qué espera el gobierno, pero yo siento insensibilidad en este tema. Cuando confeccionistas de Gamarra, que solo en Gamarra son más de 30.000 unidades productivas que han cerrado por problemas de la distorsión del mercado, y hay que decirlo con todas sus letras, que existe en el Perú. Por eso el ministro de la Producción habla que los confeccionistas busquen mercados afuera. Yo me pregunto por qué, si en el Perú necesitamos vender nuestros productos confeccionados en el Perú también, pero no pueden competir porque los precios de las prendas que ingresan al Perú ingresan muy subvaluadas y con precios por menor, o sea, mucho menor de lo que cuesta la materia prima de la confección. Entonces, aquí hay temas en el que el gobierno tiene que responder. Yo no hablo de proteger la industria nacional, yo hablo de defender la industria nacional. Y cuando hay una distorsión en el mercado, como en el caso de las confecciones y prendas, el gobierno tiene que pronunciarse. Y lamentablemente hasta ahora no tenemos un pronunciamiento al respecto. Pero mi intervención iba por el lado de las regiones, cuando habló la presidenta y decía que quería cerrar brechas sociales y políticas, sociales y económicas en el Perú. Y cuando uno habla de cerrar brechas en el Perú, no puede evitar de hablar de la gran centralización que existe. Y por eso es que la Sociedad Nacional de Industria propuso el Perú Regiones al 2031, que ya vamos visitando alrededor de 20 regiones, donde estamos creando mesas ejecutivas público-privadas para fomentar la inversión productiva en las regiones. Mire, Lima concentra el 60% de la producción y el número 2, el que le sigue, es escasamente 7% de participación en la manufactura, que es Ica. Y ni qué decirle de las demás regiones que siguen. Más de la mitad de las regiones no llegan ni siquiera al 1% de la producción. ¿Esto qué significa? Que trae atraso, trae un bajo índice de desarrollo humano en las regiones, no hay competitividad.
Cuando escucho que la presidencia dice que tiene 15.000 millones de soles para hacer obra en regiones, yo digo, este es el momento de calzar eso con las necesidades de generación de corredores económicos que sí tienen las regiones. Ojalá que esto se articule a un plan de desarrollo nacional. Por eso vuelvo a insistir, Maite, y disculpa que sea tan insistivo en esto. Si uno no tiene una visión de largo plazo, una visión de desarrollo estratégico del Perú, esos 15 millones... Esos 15.000 millones se van a ir en obras quizá intrascendentes en muchos casos que no van a generar la productividad y la competitividad que el Perú necesita, ¿no? Claro, y más o menos eso tiene que ver con otra cosa que también se ha reiterado en este mensaje, es el asunto de tratar de recomponer socialmente al Perú, ¿no? Se ha hablado de reconciliación, de reparación, de relanzar el acuerdo nacional. ¿Eso tiene algún tipo de efecto en la economía, creen ustedes? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay convulsión social en el Perú. Bueno, justamente hemos visto por ahí, cerca de donde se estaba dando este discurso, algunas personas que estaban manifestándose. ¿Cuán importante es para el Perú que en verdad este interés de acercarse a través del diálogo, los gremios, la sociedad civil, de verdad se consolide y no quede siendo solamente una aspiración lírica? A ver, Flavio. A ver, yo creo que esta es una tremenda oportunidad perdida para dar un mensaje en la línea de lo que estás planteando, ¿ya? Porque si uno observa cómo inicia el mensaje, que hay un reconocimiento, digamos, de un comportamiento... Unas disculpas públicas. Una disculpa, un pedir perdón. Pero te das cuenta que el diagnóstico es un diagnóstico que sigue la misma narrativa que hemos escuchado desde el inicio de año, ¿no? En donde ciertamente se identifica grupos que han tratado de generar... la convulsión social, pero hay otros grupos que claramente tienen un reclamo que necesita ser atendido en un espacio dialogante pero sincero. ¿Ya? Esa ampliación de la narrativa, que era el momento de decirlo, no ha estado. Porque eso es lo que te genera el escenario para todo lo demás. Si tú no construyes un mínimo de confianza, no puedes dar ninguno de los siguientes pasos. Y yo creo que ahí es donde se ha perdido una tremenda oportunidad. ¿El relanzamiento del acuerdo nacional no les convence? No, no mucho. La verdad soy un poco escéptico. Pero creo que, a ver, varios temas, porque es tan extenso como el discurso, es la cantidad de temas abordados. Pero poco escuchando a Jesús y a Flavio, y escuchando al ministro. La verdad que yo no me pregunto si estos programas que van a 20.000, 15.000 empresas pequeñas, ¿cuál es la relevancia frente a 2 millones de MIPES? De escala, ¿no? Hay un tema de escala y no sé si es que eso es más efectista o si eso va a mover la aguja. Lo segundo es que se habla de exoneraciones, yo no soy muy amigo de eso, me pongo mi sombrero de ex-MEF y digo, oye, acá se promete el oro y el moro, hospitales de alta complejidad, como si no, y no somos conscientes que la economía se está desacelerando. Estamos entrando en terreno de menor generación de ingresos. La presidenta se ha comprometido a cumplir las reglas fiscales, el tope de déficit, ojalá, en buena hora. Pero ¿de dónde va a salir todo? ¿Cómo se va a financiar todo esto? Los congresistas mismos lo decían. Entonces, creo que hay que sincerar las capacidades también presupuestarias del país, porque pareciera que estuviéramos en un país de bonanza y eso lo que conspira es al sentido de urgencia de que hay que reactivar la economía, que a mí me parece que es absolutamente central. Y hablando de la cohesión social y las regiones, no ha habido ninguna palabra respecto a los proyectos mineros que pueden generar justamente canon y más recursos en regiones muy pobres. Y ha habido una mención a la exploración minera, pero no ha habido ninguna mención a aquellos proyectos que no tienen problemas sociales y que están nuevamente en la puerta del horno y no se dan por desidia y por trámites absolutamente disparatados. Y eso es bien importante y ahí le meto al impacto regional y territorial que se necesita. Los reclamos son reales, son legítimos. La ausencia de un Estado que funcione eficaz y que cierre brechas sociales y productivas es real, nadie se lo ha inventado. Pero nuevamente tenemos que generar riqueza y generar capacidades para justamente tener un país más cohesionado, porque de lo contrario estamos hablando de un cortoplacismo y no estamos tocando los temas de fondo que creo que tocan esta coyuntura. Así es, y bueno,
ya para cerrar, Ok. Jesús, lamentablemente ustedes han hecho un análisis express, así, y con el sustento y la sustancia para terminar. Ya, solamente el tema del acuerdo nacional. A mí me encantó que la presidenta hable de un relanzamiento del acuerdo nacional. No soy tan escéptico como Luis Miguel, sin embargo, sí debo reconocer que poca eficacia ha tenido el acuerdo nacional, ¿no es cierto? Yo creo que el foro de discusión de ese gran diálogo nacional que pide la presidencia, y lo venimos pidiendo nosotros como ciudadanos de industrias hace bastante tiempo, debe venir con un enfoque territorial, debería venir de las regiones hacia Lima. Yo creo que eso cambiaría muchísimo las expectativas que tienen las regiones, que tiene el país de llegar a un diálogo nacional. Hacer 4 mesas de discusión macro regionales, llegando a acuerdos, a consensos, y después llegar y concentrarse y tomar decisiones nuevamente de cómo sacar al país en el tema económico, que es sumamente relevante. La industria viene 8 meses cayendo de forma consecutiva. La pregunta es, ¿a dónde más vamos a llegar para poder tomar una decisión como país, como Estado, y mirar el desarrollo? Estupendo, ¿no? Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes también por la paciencia, el en vivo tiene esta magia. Y bueno, y con ustedes vamos a volver después del corte con más. Este es el Día Especial de la Patria, así que estamos con ustedes también.